Buenas noches a todos mis seguidores y amantes de las historias de terror. Bienvenidos una vez más a Terror en la Carretera, el canal donde exploramos lo inexplicable en las rutas y caminos que recorremos a diario. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy. Esta noche les traigo una historia que me dejó helado desde el momento en que me la compartieron. Se titula El hombre de las botas de charol. Y les advierto, si son de los que manejan de noche, tal vez después de escucharla piensen 2 veces antes de detenerse por alguien en el camino. Esta historia me la contó Miguel Herrera, un trailero de 42 años originario de Hermosillo, Sonora. Un hombre con años de experiencia detrás del volante, pero con una vida marcada por una serie de eventos que lo llevaron a enfrentarse con algo que desafía toda lógica. Miguel, si estás viendo esto, gracias por permitirme compartir tu historia. Sin más, apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para acompañarme en este viaje por la carretera del miedo. Miguel nació y creció en Hermosillo, una ciudad calurosa donde las oportunidades eran escasas. Desde joven, demostró ser un hombre trabajador y dedicado. Durante años trabajó en un taller mecánico, un oficio que aprendió de su padre, quien siempre le decía que con esfuerzo se ganaba el pan, pero con pasión se disfrutaba. Aunque le apasionaban los motores y las reparaciones, el taller apenas le alcanzaba para mantenerse. La presión de sacar adelante a su familia, especialmente después de que nacieran sus 2 hijos, lo llevó a buscar una alternativa más rentable. El cambio llegó cuando un amigo cercano le ofreció enseñarle a manejar tráileres. Al principio, Miguel dudó. No era fácil dejar la seguridad de un trabajo fijo por algo tan demandante como las rutas largas. Sin embargo, la necesidad y la promesa de un mejor futuro lo convencieron. Se enamoró del oficio, no solo por el dinero, sino por la libertad de las carreteras abiertas y los paisajes interminables. Pero lo que jamás imaginó es que esa decisión lo llevaría a enfrentar algo que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó una madrugada en la carretera 57, entre Matehuala y San Luis Potosí. Miguel había salido temprano desde Monterrey, llevando un cargamento de maquinaria pesada hacia Querétaro. El viaje era largo, pero la música de su radio y un buen café lo mantenían despierto. El tramo estaba tranquilo. Apenas se cruzaba con otros vehículos. A eso de las 3 de la madrugada, vio a un hombre parado junto al camino, justo después de una curva. Miguel disminuyó la velocidad instintivamente. El hombre levantó la mano, pidiendo un aventón. Vestía un traje impecable, pero lo que más llamaba la atención eran sus brillantes botas de charol, que relucían incluso bajo la tenue luz de los faros del tráiler. Miguel, acostumbrado a ayudar a otros en la carretera, decidió detenerse. Bajó la ventana y preguntó: ¿A dónde va, amigo? El hombre, con voz firme pero serena, respondió: hasta donde pueda dejarme. Miguel le permitió subir, y desde el primer momento sintió algo extraño. El hombre era educado pero distante. No hizo muchas preguntas y apenas habló durante los primeros kilómetros. Sin embargo, su presencia era inquietante, como si llenara la cabina de un silencio demasiado pesado. Pasados unos minutos, Miguel intentó romper el hielo. ¿Qué lo trae por aquí tan tarde? El hombre lo miró por el rabillo del ojo y, con una sonrisa apenas perceptible, respondió: la carretera siempre tiene cosas interesantes para quien sabe observar. Miguel no supo cómo interpretar esas palabras, pero prefirió no insistir. Conforme avanzaban, la sensación de incomodidad creció. Fue entonces cuando algo aún más extraño ocurrió. El radio, que había estado reproduciendo música perfectamente, comenzó a emitir un ruido estático y luego se apagó por completo. Debe ser la señal, pasa mucho por aquí, dijo Miguel, intentando mantenerse tranquilo. El hombre no respondió, pero su mirada fija al frente era perturbadora. A medida que los kilómetros pasaban, Miguel notó algo más.
Las botas del hombre parecían completamente limpias, como si el polvo del camino no pudiera tocarlas. Lo que ocurrió después fue algo que Miguel nunca podría olvidar. La presencia del hombre parecía llenar la cabina de una extraña presión. Miguel trataba de enfocarse en el camino, pero era imposible ignorar las vibraciones que el encuentro le generaba. Cuando intentó entablar otra conversación, la voz del hombre lo detuvo antes de que pudiera decir algo. «Conduce, Miguel», dijo sin siquiera mirarlo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No recordaba haberle dicho su nombre, pero intentó justificarlo. Tal vez lo había leído en algún lado del camión, aunque la lógica no lo convencía del todo. Apretó el volante, respiró profundo y siguió adelante. A unos kilómetros más, Miguel notó algo extraño. Los reflectores de la carretera parecían apagarse uno tras otro mientras avanzaban, como si algo estuviera consumiendo la luz a su paso. Miró por el retrovisor y el camino detrás de ellos era solo oscuridad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja, más para sí mismo que para el hombre. El pasajero, como si hubiera escuchado cada palabra, respondió con una calma inquietante. «Hay cosas que no necesitan explicación. Solo sigue adelante». Miguel quiso detenerse, pero algo en la mirada del hombre lo detuvo. Había algo en sus ojos, una profundidad que parecía devorar cualquier intento de confrontación. En un intento por distraerse del ambiente tenso, Miguel decidió comentar algo que llevaba rato pensando. «Esas botas brillan mucho, deben costar una fortuna». El hombre dejó escapar una leve sonrisa, como si disfrutara del comentario. «Son más antiguas de lo que imaginas. Han recorrido muchos caminos y visto muchas cosas». «¿Cómo cuáles?», preguntó Miguel, tratando de mantener la conversación ligera. El hombre giró lentamente hacia él, y por primera vez sus ojos se cruzaron de forma directa. Había algo en ellos, algo que Miguel no podía definir. Un vacío, una sombra de algo que no era humano. Cosas que no creerías. «Estas botas me han llevado a lugares donde otros no se atreven, y también me han traído de regreso». Miguel no supo qué responder. La manera en que lo dijo, con tanta convicción, le hizo sentir que el hombre no hablaba en metáforas. Después de un rato de conducir en silencio, Miguel empezó a notar algo más extraño. Había señales en el camino que mencionaban un pueblo llamado San Cristóbal de las Lomas. Era curioso, porque estaba seguro de que esa localidad no estaba en ninguna de las rutas que había tomado antes. «¿Conoce ese lugar?», preguntó Miguel señalando una de las señales. «Más de lo que debería», respondió el hombre. Miguel quiso insistir, pero algo lo detuvo. Era como si su instinto le gritara que no necesitaba saber más. Sin embargo, una fuerza invisible parecía empujar el tráiler hacia ese pueblo. Cada curva, cada desvío, lo guiaba en esa dirección, como si las ruedas tuvieran voluntad propia. Cuando llegaron a lo que parecía la entrada del pueblo, el ambiente cambió. El aire se sentía más pesado, casi como si cada respiración fuera un esfuerzo. Las casas, aunque iluminadas tenuemente, parecían inhabitadas. «Detente aquí», ordenó el hombre señalando una esquina. Miguel obedeció, sintiendo que no tenía otra opción. El hombre bajó del camión, pero antes de cerrar la puerta, lo miró por última vez. «Gracias por el viaje, Miguel. Recuerda, hay caminos que no se recorren sin pagar un precio». Entonces el hombre comenzó a caminar hacia la penumbra, y Miguel lo observó por el espejo retrovisor. Fue entonces cuando notó algo que lo dejó sin palabras. El reflejo de las botas brillantes en el espejo no estaba. Asustado, Miguel decidió salir del camión para buscar al hombre, pero al dar unos pasos hacia la dirección en que había desaparecido, notó que las luces del pueblo comenzaban a apagarse una a una, dejándolo en completa oscuridad. Corrió de regreso al camión, encendió el motor y trató de salir del lugar. Pero la carretera parecía interminable, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Fue entonces cuando, al mirar de reojo al asiento del copiloto,
vio algo que lo paralizó. Las botas de charol, limpias y relucientes, estaban allí, pero el hombre no. Miguel no recuerda exactamente cómo logró salir de ese lugar. Cuando finalmente vio la luz del amanecer, estaba estacionado en un área de descanso, con las manos temblorosas y el motor apagado. Intentó contarle a otros traileros lo que había vivido, pero la mayoría se limitaba a mirarlo con incredulidad. Sin embargo, un hombre mayor, con experiencia en las carreteras, lo tomó aparte y le dijo: «Hay historias de un hombre con botas brillantes que aparece en la carretera. Dicen que es un aviso, una advertencia. Si lo encuentras, no tomes el camino que te ofrece». Desde entonces, Miguel evita conducir de noche por rutas desconocidas, y cada vez que escucha el eco de unos pasos firmes, siente que las botas de charol aún lo siguen. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Terror en la Carretera, el espacio donde compartimos esas historias que nos hielan la sangre mientras recorremos los caminos de México. Antes de empezar, quiero agradecerles de todo corazón por el apoyo que siempre le dan a este canal. Ustedes son los que lo hacen posible. La historia que voy a contarles hoy no es de un amigo ni de un conocido. Es mía. Lo que les relataré me ocurrió hace algunos años, y hasta ahora me cuesta entenderlo del todo. La he guardado por mucho tiempo, pero creo que ya es momento de sacarla a la luz. La llamo El Aventón de la Medianoche. Me llamo Armando López, tengo 39 años y llevo más de una década recorriendo las carreteras de este país como trailero. Pero no siempre fue así. Antes de dedicarme a este oficio, mi vida era muy diferente. Crecí en un pequeño pueblo en Veracruz, llamado La Soledad. Desde joven, trabajé en el taller mecánico de mi tío, un hombre al que admiraba profundamente porque siempre tenía una solución para cualquier problema con motores. Era un trabajo humilde, pero me gustaba. Sin embargo, no dejaba de soñar con algo más grande. Todo cambió cuando mi esposa falleció en un accidente inesperado. Fue el golpe más duro que he recibido en la vida. Me quedé solo con 2 hijos pequeños y una necesidad urgente de empezar de nuevo. Fue entonces cuando vi en el mundo del transporte de carga una oportunidad. Me ofrecieron trabajo como chofer de tráiler, y aunque al principio me intimidaba la idea, lo acepté. Al final, la carretera me ofrecía lo que necesitaba: un sustento digno para mi familia y el tiempo necesario para procesar mi dolor. Pero nunca pensé que un día la carretera me haría vivir algo tan aterrador. Todo empezó una madrugada en la carretera 180, entre Minatitlán y Villahermosa. Había salido tarde del puerto con un cargamento de acero, y mi plan era avanzar lo más posible antes de detenerme a descansar. La noche estaba tranquila, con un cielo despejado y la carretera prácticamente vacía. Solo se escuchaban el motor de mi tráiler y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Era cerca de la medianoche cuando lo vi. A lo lejos, bajo la luz tenue de una vieja farola, había alguien parado al borde de la carretera. Era un hombre, de pie, con un pequeño bolso al hombro, levantando la mano para pedir un aventón. Lo primero que pensé fue: ¿quién diablos pide un aventón a estas horas y en este lugar? Instintivamente, mi pie dudó en el acelerador. Algo en su postura me hizo frenar. Tal vez fue su tranquilidad, o quizás el hecho de que no parecía peligroso. Decidí detenerme y bajar la ventana. ¿Para dónde vas?, le pregunté, con el motor todavía encendido. «Hasta donde puedas llevarme», respondió. No sé qué fue, pero su tono de voz tenía algo extraño, algo que no puedo describir. No era amenazante, pero tampoco parecía el tono de alguien común. Aún así, abrí la puerta del copiloto y le hice una seña para que subiera. El hombre se subió, acomodó su bolso a sus pies y cerró la puerta con calma. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca, unos pantalones oscuros y botas gastadas. No parecía alguien fuera de lo normal, pero había algo en su presencia que me puso alerta. «¿De dónde vienes?», le pregunté mientras retomaba la marcha. «De más lejos de lo que imaginas.
respondió con una leve sonrisa. No le di mucha importancia a su respuesta. Estaba acostumbrado a recoger gente con historias extrañas, y pensé que este sería solo uno más. Sin embargo, el silencio que siguió se sentía pesado. El hombre apenas hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían elegidas con un cuidado excesivo. A los pocos kilómetros algo empezó a sentirse raro. El aire dentro de la cabina se volvió más denso, y el ambiente, que antes era tranquilo, ahora me resultaba inquietante. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero no captaba ninguna señal, solo ruido estático. «Eso no te va a servir», dijo el hombre, sin siquiera mirarme. Lo miré de reojo, tratando de mantener la calma, y respondí: «¿Por qué dices eso?» «Porque en este tramo, las cosas no funcionan como deberían». Esa respuesta me heló. Intenté ignorarlo y seguir conduciendo, pero la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte con cada kilómetro que avanzábamos. Seguí manejando, pero algo en las palabras de aquel hombre me tenía en guardia. No era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Tenía un tono calmado, como si todo lo que ocurría a su alrededor estuviera bajo su control. Mientras yo trataba de concentrarme en el camino, sentía su mirada fija en mí, aunque no me atrevía a voltear para confirmarlo. El tramo de carretera por el que íbamos no era desconocido para mí. Lo había recorrido decenas de veces. Sin embargo, esa noche parecía diferente. El paisaje, aunque oscuro, me resultaba menos familiar, como si los árboles y las curvas no estuvieran en los lugares que recordaba. «¿Este camino, lo conoces bien?», me preguntó de repente. «Lo suficiente», respondí, tratando de sonar seguro. Él soltó una pequeña risa, apenas un susurro que se mezcló con el ruido del motor. Eso pensaba yo la primera vez que pasé por aquí. Sus palabras me hicieron apretar con más fuerza el volante. Algo no estaba bien con este hombre, y cada segundo que pasaba en su presencia hacía que mi incomodidad creciera. A medida que avanzábamos, la carretera comenzó a cambiar. Lo noté primero en el asfalto. Era más oscuro, como si estuviera húmedo, pero no había llovido en horas. Luego, las señales de tránsito desaparecieron. No había indicaciones de curvas, límites de velocidad, nada. Solo la cinta interminable del camino frente a mí. «¿Qué llevas en la carga?», preguntó el hombre de repente. «Acero, del puerto de Coatzacoalcos», respondí, sin apartar la vista del camino. «Pesado, pero resistente, como tú, Armando». Al escuchar mi nombre, sentí un escalofrío recorrerme. Nunca se lo había dicho. Traté de disimular mi sorpresa, pero estoy seguro de que lo notó, porque esbozó una sonrisa. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, intentando sonar tranquilo. «Sé muchas cosas, cosas que incluso tú quisieras olvidar». Frené de golpe. El tráiler se detuvo con un chirrido que resonó en la oscuridad. Volteé hacia él, esta vez enfrentándolo directamente. «Mira, no sé quién eres, pero si esto es una broma o estás jugando conmigo, mejor bájate aquí mismo». El hombre no se inmutó, solo me miró con esa misma expresión calmada. Luego señaló hacia adelante. «Bajarme aquí no cambiaría nada, pero si realmente quieres saber lo que pasa, sigue conduciendo». En ese momento una extraña sensación se apoderó de mí. Era como si ya no tuviera control sobre lo que ocurría. Aunque todo mi instinto me decía que lo bajara y me alejara de ahí, algo más me hizo obedecer. Solté el freno y seguí adelante. Minutos después, la carretera se bifurcó en un camino que nunca había visto antes. No había señales que indicaran hacia dónde llevaba, pero el hombre me indicó con un gesto que tomara esa ruta. «¿Qué hay ahí?», le pregunté. La respuesta que no sabías que estabas buscando. El camino era angosto, apenas lo suficiente para el tráiler. A los lados, la vegetación parecía cerrarse sobre nosotros, como si los árboles quisieran atraparnos. A medida que avanzábamos, sentía que el aire era más pesado y el motor del tráiler comenzaba a trabajar con más dificultad.
como si la carga se hubiera vuelto más pesada de repente. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro había una vieja estructura, como una especie de puesto de vigilancia abandonado. El hombre señaló hacia ella. «Detente aquí». Frené el tráiler, pero no apagué el motor. Algo me decía que mantenerlo encendido era lo único que me conectaba con la realidad. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «Aquí se cruzan los caminos, los que van y los que regresan». No entendí lo que quiso decir, pero su tono era tan serio que no me atreví a cuestionarlo más. El hombre abrió la puerta del tráiler y bajó llevándose su bolso. Antes de alejarse, se detuvo y me miró por última vez. «Te hice un favor esta noche, Armando. Un favor que, con suerte, nunca tendrás que devolver». Sin decir nada más, se adentró en la oscuridad y en cuestión de segundos desapareció entre los árboles. Encendí las luces altas del tráiler, esperando verlo caminar hacia algún lado, pero no había rastro de él. El lugar estaba completamente desierto. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi tablero. La aguja del reloj marcaba la 1:45 de la mañana, pero yo sabía que habían pasado horas desde que lo recogí. El tanque de combustible también estaba lleno, aunque lo había dejado a la mitad antes de recogerlo. Con el corazón acelerado decidí que era hora de salir de ahí. Retrocedí hasta la carretera principal y seguí conduciendo sin mirar atrás. El jinete sin cabeza de la Ruta 66. Buenas noches, compañero. Si estás escuchando este relato, más vale que estés atento a lo que sucede a tu alrededor. En la carretera, el cansancio y la soledad pueden jugarte malas pasadas, pero lo que te voy a contar no tiene nada que ver con alucinaciones o leyendas para asustar a novatos. Esta es una historia que me ocurrió a mí, en carne propia, una noche solitaria en la famosa Ruta 66. Antes de entrar en detalles, déjame contarte un poco de mi vida y cómo llegué a vivir esta pesadilla. Mi nombre es Ricardo Morales, pero los amigos en la carretera me llaman Rico. Tengo 45 años, de los cuales llevo más de 20 tras el volante de un camión. Soy originario de Chihuahua, un lugar lleno de tradiciones y costumbres, pero donde las oportunidades para crecer eran pocas. Mi vida, como la de muchos otros, no fue fácil. Crecí en una familia numerosa, donde mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre hacía lo posible por mantenernos a todos con un solo sueldo. Desde muy joven, supe que no me podía quedar ahí. A los 18 años, me encontré con un dilema. O seguía los pasos de mi padre y me conformaba con un trabajo mal pagado, o me arriesgaba a salir a buscar algo más. Mi tío era trailero, y en uno de esos tantos domingos familiares, me habló sobre la vida en la carretera. Me contó sobre los paisajes, los kilómetros interminables de carretera, la libertad que solo un camión podía ofrecer, pero también me advirtió sobre los peligros. No solo se refería a los accidentes o los asaltos, sino a cosas que, según él, muchos no se atrevían a mencionar. Aquella conversación cambió mi destino. Me fui con mi tío un par de veces para aprender el oficio, y con el tiempo, me hice de mi propio camión. No te voy a mentir, al principio fue duro. Pasar largas horas solo, manejar de noche, lidiar con el cansancio y el miedo. Sin embargo, nada se comparaba con lo que estaba por vivir en aquella fatídica noche en la Ruta 66. Había oído historias sobre apariciones en esa carretera, pero nunca les presté mucha atención, hasta que me encontré cara a cara con el jinete sin cabeza. Antes de relatar lo que me sucedió, es importante que sepas que esta historia no es nueva. La leyenda del jinete sin cabeza se cuenta desde hace siglos, con diferentes versiones a lo largo del mundo. En México, por ejemplo, hablan de charros y soldados que, tras morir en batalla o por traición, quedan condenados a vagar sin cabeza, buscando venganza o peor aún, almas para llevarse con ellos. Sin embargo, en la famosa Ruta 66 de Estados Unidos, se cuenta otra versión. Se dice que, en algún punto perdido entre Nuevo México y Arizona, un jinete de épocas antiguas fue decapitado por bandidos, dejando su alma atrapada en ese tramo de carretera.
Los camioneros que cruzan por ahí en noches solitarias han reportado haber visto a un hombre montado en su caballo, pero sin cabeza. Otros cuentan que su aparición anuncia desgracias. Yo, como muchos, pensaba que todo eso eran cuentos, hasta que lo vi con mis propios ojos. Era una noche clara, de esas donde la luna parece alumbrar todo como si fuera de día. Había tomado un encargo que me llevaría desde El Paso, Texas, hasta Los Ángeles, cruzando gran parte de la famosa Ruta 66. Ya conocía esa carretera, y aunque había tramos donde no se veía un alma por kilómetros, nunca me había preocupado demasiado. Para mí, lo único que importaba era llegar a tiempo, entregar la mercancía y regresar a casa con algo de dinero en el bolsillo. Había salido al atardecer, calculando que en unas pocas horas cruzaría la parte más desolada de la ruta, ese tramo entre Nuevo México y Arizona que muchos evitan a ciertas horas. Mi camión iba bien, el motor rugía con fuerza, y el cielo despejado prometía un viaje tranquilo. Todo iba según lo planeado, al menos al principio. Ya llevaba varias horas en la carretera cuando noté que el paisaje se volvía más inhóspito. La vegetación era escasa, y lo único que se podía ver a los lados de la carretera eran montículos de tierra y alguna que otra roca. Estaba en medio de la nada. El cansancio empezaba a hacer efecto, así que decidí parar en una de esas áreas de descanso que apenas si tenían una banca y un par de luces tenues. Me bajé del camión, me estiré un poco y encendí un cigarro, mirando al horizonte. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre la bruma que se levantaba del suelo, distinguí lo que parecía ser un hombre montado a caballo. Lo extraño era que, aunque el caballo se movía de forma lenta, el jinete no parecía tener rostro. Pensé que tal vez era mi vista que me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio, así que me restregué los ojos y volví a mirar. El hombre seguía ahí, acercándose cada vez más. El aire se volvió más pesado y una sensación de malestar empezó a recorrer mi cuerpo. Subí al camión de inmediato y arranqué. Mi instinto me decía que no debía quedarme ahí. Mientras aceleraba, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. El jinete seguía allí, acercándose a una velocidad imposible para un caballo común. Algo no estaba bien. Aceleré más, con la esperanza de dejar atrás esa visión extraña, pero cuanto más rápido iba, más cerca sentía la presencia del jinete. El sonido de los cascos del caballo comenzó a resonar en el asfalto, primero distante, pero luego tan cercano que parecía estar justo a un lado del camión. No podía verlo directamente, pero el sonido era inconfundible. Algo, o alguien, me estaba siguiendo. Intenté concentrarme en la carretera, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que no podía detenerme. Algo en mi interior me gritaba que si paraba, todo terminaría mal. El sonido de los cascos se volvió más fuerte y, por un momento, juré que el camión comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera arrastrando hacia atrás. De pronto, una figura oscura apareció en el costado de la carretera. Era el jinete, esta vez mucho más cerca. Al observarlo más de cerca, me di cuenta de lo que estaba viendo. No tenía cabeza. El cuerpo de aquel hombre iba erguido, con un porte elegante y macabro al mismo tiempo, pero donde debería estar su cabeza no había nada más que un vacío oscuro. Y su caballo, negro como la noche, parecía moverse sin esfuerzo alguno, igualando la velocidad de mi camión sin dificultad. Justo cuando pensé que no podía ir más rápido, algo imposible sucedió. El jinete, sin ningún esfuerzo visible, apareció frente a mí, bloqueando la carretera. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero el camión no se detenía. Parecía que los frenos habían fallado. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor comenzaba a correr por mi frente. Lo único que podía hacer era mantenerme en la carretera, esperando que esa cosa desapareciera. Pero no lo hizo. En cambio, comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si supiera que no tenía escapatoria. El caballo se detuvo frente al camión, y el jinete extendió su mano, señalándome.
Algo en ese gesto hizo que todo mi cuerpo se tensara. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía ver cómo esa figura sin cabeza parecía exigir algo de mí. Los minutos pasaron, aunque para mí parecieron horas. Y luego, en un parpadeo, todo desapareció. El jinete, el caballo, la oscuridad. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El charro de medianoche. Buenas noches, compañero. Si estás escuchando esta historia, espero que estés en la carretera, con los ojos bien abiertos, porque lo que te voy a contar no es cualquier relato. Es una de esas historias que quedan marcadas en la memoria de quienes se atreven a cruzar caminos con lo desconocido. Así que si estás solo en tu cabina, ponte cómodo, pero no demasiado, porque lo que te espera puede cambiar tu manera de ver la vida en la carretera. Mi nombre es Ernesto Ramírez, pero todos me llaman El Nito. Tengo 42 años y llevo más de 20 manejando camiones por las vastas carreteras de México. Ser trailero no estaba en mis planes desde el principio, pero la vida te lleva por rutas que uno no siempre puede prever. Nací en un pueblito cerca de Torreón, en Coahuila, donde los días eran largos y las oportunidades escasas. Mi padre era mecánico, y mi madre, ama de casa, siempre decía que el trabajo duro nunca mató a nadie, pero la falta de trabajo sí podía hacerlo. Cuando tenía unos 18 años, mi padre tuvo un accidente grave trabajando bajo un auto. Ese evento cambió la vida de mi familia. Las cuentas comenzaron a acumularse y el taller ya no daba lo suficiente para sostenernos. Yo, siendo el mayor de mis hermanos, tuve que buscar cómo ayudar. La oportunidad llegó cuando un viejo amigo de la familia, don Luis, me ofreció trabajar con él como ayudante en su camión. Era un hombre recio, de esos que había visto de todo en la carretera, y aunque no hablaba mucho, sabía que bajo esa capa dura de carácter escondía más historias de las que yo podría imaginar. Empecé viajando con él, aprendiendo los trucos del oficio, y con el tiempo, me di cuenta de que esa vida, aunque solitaria y llena de peligros, me llamaba. Había algo especial en recorrer las carreteras largas, viendo cómo el paisaje cambiaba frente a mis ojos y sintiendo la libertad que solo un volante y un motor pueden dar. Al final, el trabajo no era solo una forma de ganar dinero, se convirtió en mi escape, mi forma de vida. No te voy a mentir, he visto de todo en la carretera: accidentes, gente peligrosa, caminos que parecen no terminar nunca, pero hay una historia que marcó mi vida como ninguna otra. Una historia que me sucedió cuando llevaba ya varios años en el oficio. En una de esas noches en que uno se pregunta si lo que ve es real o producto del cansancio. El charro de medianoche. Es lo que llaman a la figura con la que me crucé, y créeme, hay pocas cosas en este mundo que pueden helarte la sangre como lo que vi esa noche. El charro de medianoche es una leyenda que los viejos camioneros cuentan para asustar a los novatos, o al menos eso creía yo antes de encontrarme con él. Se dice que es un hombre vestido de charro, con un traje negro adornado con detalles plateados y un sombrero grande que apenas deja ver su rostro. Aparece en las noches, a las afueras de los pueblos o en caminos solitarios, montando un caballo igualmente negro, o a veces caminando a un lado de la carretera. Algunos dicen que es el alma de un antiguo hacendado que hizo un pacto con el mal para conseguir riqueza, pero que al morir, su condena fue vagar por los caminos eternamente, buscando almas de los incautos que se atrevan a cruzar su camino. Otros dicen que es solo una alucinación, producto del cansancio y las largas horas de viaje, pero lo que me ocurrió a mí fue mucho más que una simple historia para contarle a otros traileros. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Tenía que entregar un cargamento de materiales de construcción en un pueblo a las afueras de Durango, pero la carretera estaba vacía y las horas pasaban lentamente. Había salido de Torreón ya bien entrada la tarde, con el cielo despejándose y prometiendo una de esas noches frías que solo el desierto puede ofrecer.
El motor de mi tráiler rugía con fuerza mientras avanzaba por la carretera solitaria, y todo parecía estar bajo control. Mi mente estaba distraída en los pensamientos de siempre: las cuentas por pagar, la distancia de la familia, las largas horas que pasaba solo en la carretera. Pero algo me llamó la atención. Al mirar por el espejo lateral vi una figura que caminaba al borde de la carretera. Al principio pensé que era alguien haciendo autostop, tal vez algún peregrino o un campesino que se había quedado varado en medio de la nada, así que decidí reducir la velocidad un poco. Cuando me acerqué lo suficiente, pude ver que era un hombre vestido de charro, un traje negro impecable, decorado con bordados plateados que brillaban a la luz de los faros. Lo más extraño era que no tenía caballo, simplemente caminaba. Me pareció raro, pero no inusual. Muchas veces, en las carreteras del norte, uno se encuentra con gente extraña que se desplaza a pie. Pasé junto a él y seguí conduciendo, pero no pude evitar echar un último vistazo por el espejo retrovisor. Lo que vi hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. El hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Por un momento pensé que tal vez lo había imaginado, pero el malestar en mi estómago me decía otra cosa. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Seguí conduciendo, tratando de concentrarme en la carretera, pero entonces sucedió algo más extraño. A lo lejos, en la negrura de la carretera, vi lo que parecía ser el mismo charro, esta vez de pie en medio del camino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mis manos se aferraron al volante. Estaba seguro de haberlo dejado atrás, pero ahí estaba, frente a mí, inmóvil. Pisoteé el freno, y el tráiler chirrió mientras se detenía. El charro permaneció quieto, su silueta oscura y misteriosa bajo el brillo tenue de las estrellas. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente buscando una explicación lógica. ¿Cómo era posible que hubiera llegado hasta ahí tan rápido? ¿Y por qué no se movía ni un centímetro? Bajé del tráiler con la intención de confrontarlo, o al menos entender qué estaba ocurriendo. Mi respiración era pesada, el aire frío se colaba por mi boca, y me sentía como si estuviera a punto de cruzar una línea que no debía. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el charro se giró lentamente hacia mí. No pude ver su rostro oculto bajo el ala de su sombrero, pero el peso de su mirada, aunque invisible, me hacía sentir una presión en el pecho. El silencio de la noche se volvió ensordecedor, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de existir, excepto aquel hombre que me observaba desde la oscuridad. Cuando finalmente abrió la boca para hablar, su voz era profunda, casi gutural, como si proviniera de las entrañas de la tierra. «No debiste detenerte, Ernesto», dijo con una calma perturbadora. «¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era?» Retrocedí instintivamente, sin saber cómo reaccionar. La carretera se extendía interminable detrás de mí, pero algo me decía que no habría forma de escapar. El charro comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba como si estuviera pisando el mismo suelo de mi alma. Carga maldita. Buenas noches, amigos de Terror en la Carretera. Bienvenidos a un nuevo relato. Quiero empezar agradeciéndoles por el apoyo constante a este canal. Es gracias a ustedes que estas historias, muchas veces basadas en experiencias reales, encuentran un espacio para ser escuchadas. Hoy les traigo un relato que, si bien parece salido de la imaginación, es tan real como el asfalto que recorremos todos los días. Les advierto que esta historia no es para los corazones débiles. El protagonista de esta historia soy yo, Jorge Morales, un hombre de 42 años que lleva más de 15 años al volante de un tráiler. Nací y crecí en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, donde la vida era tranquila, pero también llena de carencias. Mi familia era humilde, mi padre trabajaba en el campo y mi madre hacía lo posible para mantenernos alimentados y vestidos. La infancia no fue fácil, pero esas dificultades me enseñaron la importancia del esfuerzo y el sacrificio. Antes de ser trailero,
Trabajé como mecánico en un taller pequeño del pueblo. Desde joven, me fascinó la maquinaria pesada y cómo estas enormes máquinas eran capaces de conquistar las carreteras. Durante años reparé motores, aprendí a desarmarlos y armarlos, y escuché las historias de los conductores que llegaban al taller. Sus relatos de aventuras y peligros en la carretera encendieron en mí el sueño de ser uno de ellos. Cuando mi madre enfermó y los gastos médicos se dispararon, vi en la vida de tráilero una oportunidad de ganar más dinero y darle una mejor calidad de vida. Así fue como dejé el taller y me subí a un tráiler por primera vez. Recuerdo bien esa noche. Era un viernes de septiembre y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. Había recogido un cargamento en una bodega ubicada en las afueras de la Ciudad de México. La carga, según los papeles, consistía en cajas selladas que contenían equipos de electrónica. No era algo fuera de lo común, pero algo en el ambiente me hacía sentir inquieto. Los hombres que cargaron el tráiler no eran los habituales. Evitaban el contacto visual y se movían rápido, como si quisieran deshacerse de la carga lo antes posible. Es una entrega urgente. Llegas directo a Monterrey y nada de detenerte en el camino, me dijo el supervisor mientras firmaba los documentos. No era raro que los clientes tuvieran prisa, pero el tono de su voz era más una advertencia que una instrucción. Puse rumbo al norte sin hacer preguntas. La carretera estaba oscura y la lluvia no ayudaba. Mientras conducía no podía dejar de pensar en el supervisor y su actitud extraña. Intenté distraerme con la radio, pero las señales eran intermitentes debido a la tormenta. Solo quedaba el ruido del motor y el golpeteo constante de la lluvia. Todo iba normal hasta que llegué al kilómetro 128 de la carretera 57. Un retén improvisado apareció de la nada. Hombres armados y encapuchados bloquearon el camino con camionetas y me hicieron señas para detenerme. No era la primera vez que me encontraba con un grupo así, pero esa vez fue diferente. Sentía que algo mucho más oscuro estaba por suceder. Me detuve lentamente, tratando de mantener la calma. Dos hombres se acercaron con armas en mano y me ordenaron bajar del tráiler. Uno de ellos me preguntó qué llevaba en la carga. Respondí con la verdad, que eran equipos electrónicos, según la documentación. Me miraron con desconfianza y abrieron las puertas traseras del remolque para inspeccionar. En ese momento, noté que otro de los hombres estaba revisando los papeles que llevaba en la cabina. Cuando abrieron el remolque, vi sus expresiones cambiar. Sus miradas pasaron del desdén a una mezcla de sorpresa y algo que podría describir como miedo. Uno de ellos me hizo una seña para que me acercara y, con un gesto brusco, me obligó a mirar lo que había dentro. Lo que vi me dejó helado. Las cajas estaban abiertas y, en lugar de equipos electrónicos, había bolsas negras selladas. El olor era penetrante y desagradable, una mezcla que no había experimentado antes. Rápidamente entendí que estaba transportando algo mucho más peligroso de lo que me habían dicho. Las bolsas contenían paquetes envueltos en cinta y, aunque no soy experto, supe inmediatamente que aquello era droga. Uno de los hombres me agarró del brazo y me empujó contra el tráiler. ¿Sabías lo que llevabas?, me preguntó con un tono amenazante. Negué con la cabeza y traté de explicar que yo solo seguía órdenes de entrega. No parecían convencidos. Me revisaron completamente y comenzaron a discutir entre ellos. Mientras tanto, mi mente corría tratando de entender qué iba a suceder. Finalmente, uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó y dijo: «Vas a seguir tu camino, pero ahora trabajas para nosotros. Cualquier cosa rara y ya sabes lo que pasa». Me devolvieron los papeles y cerraron el remolque. Aún temblando, subí al tráiler y encendí el motor. Miré por el retrovisor y vi cómo desaparecían en la oscuridad de la carretera. No sabía qué hacer. Mi vida había cambiado en ese instante, y cada kilómetro que avanzaba me acercaba más a un destino que ahora sentía completamente fuera de mi control. El miedo y la incertidumbre eran palpables, pero no tenía más opción que seguir adelante. El bloqueo de la muerte.
Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Primero que todo, quiero agradecerles profundamente por todo su apoyo y por estar siempre pendientes de las historias que compartimos en este espacio. Cada vez que veo sus comentarios y sus reacciones, me llena de una emoción que no puedo describir con palabras. Sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy. La historia que voy a contarles esta noche no es fácil de relatar, y la verdad, me ha costado mucho tiempo y valentía poder compartirla. Todo lo que les voy a contar ocurrió hace años, pero aún siento en la piel cada detalle, cada sensación, como si fuera ayer. Fue un encuentro que marcó mi vida para siempre, y aunque a muchos les parecerá difícil de creer, les aseguro que es real. Lo que sucedió aquella noche en la carretera, cerca de un pequeño pueblo, es algo que jamás olvidé y que, lamentablemente, me persigue incluso hoy. Mi nombre es Carlos Méndez, tengo 42 años y soy camionero desde hace más de 20 años. Esta historia se centra en un momento de mi vida que se convirtió en una pesadilla que no deseaba, pero que, al final, me cambió para siempre. Nací y crecí en un pequeño pueblo en Jalisco, México, donde la vida era tranquila y la gente se conocía bien. Mis padres siempre fueron trabajadores, pero la vida en el campo nunca fue fácil. Desde joven, ayudaba a mi padre con el ganado y a mi madre en la tienda que teníamos en casa. Mis sueños, como los de muchos de mi pueblo, eran simples, pero también llenos de esperanza. Soñaba con tener algo más, con vivir algo diferente, aunque la vida no me daba muchas opciones. El camino hacia convertirme en camionero no fue planeado. Un día, cuando tenía 22 años, mi padre sufrió un accidente trabajando en el campo y quedó con lesiones que no le permitieron seguir adelante con su trabajo. Fue entonces cuando decidí dar un giro radical a mi vida. Vendí el poco ganado que teníamos, tomé un préstamo y compré mi primer camión. No tenía mucha experiencia, pero la necesidad de salir adelante me impulsó. Con los años, me hice un nombre en la industria del transporte, y el camión se convirtió en mi vida. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Estaba en una ruta que ya había recorrido varias veces, entre la ciudad de Guadalajara y un pequeño pueblo en el norte de México. Había salido tarde, como siempre, después de una larga jornada, porque me tocaba entregar mercancía en la mañana. El cansancio ya se estaba apoderando de mí, pero había algo más en esa noche, algo que no podía identificar. La carretera estaba desierta, como tantas veces la había visto en mis viajes nocturnos. La luna llena iluminaba todo a su paso, y el ruido del motor del camión se mezclaba con el sonido del viento. A medida que avanzaba, comencé a sentir una extraña presión en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. Pero seguí conduciendo, confiado en mi experiencia, hasta que algo me detuvo de golpe. En medio de la carretera vi una barricada. No era algo que esperara encontrar a esa hora de la noche, mucho menos en esa parte tan solitaria. Al principio, pensé que era una obra en la carretera, tal vez un accidente o algo parecido. Pero algo no me cuadraba. La barricada parecía extrañamente bien organizada, con troncos, piedras y hasta neumáticos colocados de manera que impedían el paso. No había señales de advertencia, ni luces, nada que indicara que estaba pasando por una zona de trabajos. Decidí reducir la velocidad y acercarme para ver si podía sortearla o si había alguien que me indicara qué hacer. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Al costado de la barricada, en la oscuridad, vi una figura que se movía. No era una persona común. Estaba vestida con ropa sucia, y su rostro, aunque cubierto en parte, me pareció extraño, como si no tuviera vida. Mis ojos no podían creer lo que veían y mi corazón empezó a latir más rápido. La figura levantó la mano, y aunque no me dijo nada, su gesto era claro. Debía detenerme. Lo hice, a regañadientes, pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir. Bajé la ventana del camión, y en ese momento, todo se oscureció.
El aire se hizo denso, como si la noche misma me estuviera aplastando. Fue entonces cuando escuché un ruido que me heló por completo. Un ruido de metal, de arrastrar algo pesado sobre el asfalto. Miré hacia el retrovisor y lo vi. Un camión enorme de esos que nunca he visto en esas rutas avanzaba a gran velocidad hacia mí. Pero no venía del frente, sino de la nada, como si apareciera de la nada. El motor sonaba fuerte, como si estuviera a punto de estallar. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. Había algo más en esa carretera, algo que no pertenecía a este mundo. La figura comenzó a moverse hacia mi camión, y algo dentro de mí me dijo que debía irme. Arranqué el motor a toda velocidad sin mirar atrás, pero a medida que lo hacía, sentí como si el tiempo se estirara. La carretera parecía alargarse interminablemente, y el camión detrás de mí seguía, más cerca, cada vez más cerca. No importaba cuán rápido acelerara, ese camión nunca dejaba de seguirme, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable, en una persecución que no podía escapar. Lo peor de todo fue cuando de repente, el camión desapareció. No estaba detrás de mí, pero la sensación de peligro seguía, y la barricada ya no estaba. Todo volvió a la normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado. Algo me decía que esa no era una simple coincidencia. El recuerdo de esa noche aún me atormenta. Cada vez que paso por esa carretera, siento que ese camión sigue allí, esperando. Pero ahora, ya no soy el mismo. Ese encuentro me cambió, y desde entonces, mis viajes ya no son los mismos. Y aquí me encuentro, contándoles mi historia, esperando que comprendan la verdad detrás de todo esto. ¿Qué fue lo que realmente vi esa noche? ¿Era una simple alucinación o algo más siniestro? Nadie sabe, pero lo que sí sé es que la carretera nunca vuelve a ser la misma cuando te enfrentas a algo que no puedes comprender. Gracias por escuchar mi historia. Nunca se sabe lo que puede ocurrir en la carretera, así que si alguna vez ven una barricada en la oscuridad, no lo piensen dos veces. Mejor den la vuelta porque podría ser demasiado tarde para regresar. Nos vemos en la próxima historia, amigos. El bloqueo de la muerte. Buenas noches, amigos de Terror en la Carretera. Bienvenidos a un nuevo relato que estoy seguro los mantendrá al borde del asiento. Antes de comenzar, quiero agradecerles de corazón por el apoyo constante a este canal. Sus mensajes, comentarios y sugerencias hacen que valga la pena compartir estas historias que, aunque parecen sacadas de la ficción, en muchas ocasiones son más reales de lo que uno quisiera. Hoy les traigo una historia que viví en carne propia y que marcó un antes y un después en mi vida como conductor de tráiler. Prepárense, porque esta experiencia fue una de las más aterradoras que he enfrentado. Me llamo Ramiro Castro y tengo 39 años. Soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de montañas y cafetales, donde la vida transcurre con calma. Crecí en una familia trabajadora. Mi padre era carpintero y mi madre vendía comida en el mercado local. Desde muy joven aprendí el valor del esfuerzo y la importancia de ganarse la vida honradamente. Aunque mi sueño era estudiar ingeniería, la situación económica de mi familia no lo permitió, y tuve que buscar trabajo desde los 16 años. Antes de convertirme en trailero, trabajé como ayudante en una empresa de mudanzas. Ahí fue donde descubrí mi pasión por los caminos. El contacto constante con las carreteras, los paisajes y la libertad de recorrer el país encendieron en mí un deseo de dedicarme al transporte de carga pesada. Sin embargo, lo que realmente me llevó a dar el salto fue la necesidad de un ingreso estable para mantener a mi familia. Con 2 hijos pequeños y una esposa a quien amo con todo mi ser, sabía que ser trailero era una oportunidad de ofrecerles un mejor futuro. Así que, con esfuerzo y dedicación, obtuve mi licencia y comencé mi carrera al volante de un tráiler. Era una noche fresca de octubre, una de esas en las que el aire parece susurrar advertencias que uno ignora por costumbre. Había salido de Puebla con un cargamento de materiales de construcción
que debía entregar en Guadalajara. La ruta era conocida y no esperaba contratiempos, pero algo en el ambiente me mantenía intranquilo. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad de la carretera se sentía más pesada de lo normal. Alrededor de la 1 de la madrugada, al acercarme a un tramo aislado de la autopista, noté luces intermitentes más adelante. A medida que me acercaba, distinguí lo que parecía ser una barricada improvisada. Conos naranjas, un par de vehículos cruzados y varios hombres de pie, haciendo señas para que me detuviera. Al principio, asumí que era un retén de seguridad, algo común en esas zonas. Reduje la velocidad y me detuve unos metros antes del bloqueo. Un hombre con chaleco reflectante se acercó a la ventanilla de mi cabina. Tenía un rostro severo y la mirada fija, pero algo en su expresión me puso en alerta. Me preguntó hacia dónde iba y qué llevaba en la carga. Le respondí con calma, mostrando los documentos que siempre llevo en orden. Mientras revisaba los papeles, noté que otros hombres se acercaban al remolque. El instinto me gritaba que algo no estaba bien. De repente el hombre dejó caer los papeles al suelo y sin dar explicaciones sacó un arma. «Bájate del camión», ordenó con voz firme. En ese momento, supe que no estaba lidiando con ningún tipo de autoridad. Era una emboscada. Intenté mantener la calma mientras bajaba de la cabina, pero mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una forma de salir de esa situación. Los hombres comenzaron a revisar la carga, mientras otro grupo se llevó mis documentos y mis pertenencias personales. Me empujaron hacia un lado de la carretera, donde me obligaron a sentarme bajo la vigilancia de 2 de ellos. Sus risas y comentarios entrecortados me hicieron sentir como un ratón atrapado en un juego cruel. Mientras el tiempo pasaba, escuché una discusión entre ellos. Al parecer, algo en mi cargamento había despertado su interés. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, ordenó que abrieran una de las cajas. Lo que encontraron cambió el rumbo de esa noche de manera escalofriante. La Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas es un lugar que despierta una curiosidad enfermiza y un miedo visceral en quienes escuchan su historia. Ubicada en los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, esta isla ha acumulado un sinfín de leyendas a lo largo de los años. Se dice que un hombre llamado Julián Santana fue el primero en colgar muñecas en el lugar, intentando apaciguar a una niña que, según él, había muerto ahogada en las aguas cercanas. Desde entonces, la isla ha sido un sitio de culto, visitada por pocos y temida por muchos más. Los rumores cuentan que las muñecas susurran al viento, que sus ojos parecen seguirte mientras caminas, y que la atmósfera es tan densa que te roba el aliento. Mi nombre es Ricardo Morales, tengo 42 años, y soy camionero desde hace más de 20. A lo largo de mi vida, he transportado todo tipo de cargas a los lugares más recónditos y olvidados de México, pero jamás pensé que un encargo me llevaría a esa isla. Cuando me ofrecieron la tarea de entregar un lote de provisiones y materiales de construcción a un hombre que vive en la isla, sentí un nudo en el estómago. Algo en el tono del contratante me inquietaba, como si supiera más de lo que estaba contando. A pesar de mis instintos, acepté el trabajo. Después de todo, el pago era bueno, y yo no soy de los que creen en supersticiones. Nací en Puebla, en una familia humilde. Mi padre era albañil, y mi madre trabajaba en una tienda de abarrotes. Desde muy joven, supe que el camino a una vida mejor sería a través del trabajo duro. No tuve la oportunidad de estudiar mucho, pero siempre me sentí atraído por los caminos, por esa libertad que ofrece el asfalto que parece no tener fin. A los 18 años, conseguí mi primer empleo como ayudante en un camión de carga, y fue ahí donde descubrí mi pasión por el transporte. Años después, compré mi propio tráiler, un viejo camión que reparé y que ha sido mi compañero de carretera desde entonces. A pesar de que mi trabajo me ha llevado a lugares inhóspitos y a cruzar fronteras, siempre he sido un hombre sencillo. No tengo familia propia, ni hijos, pero mantengo un estrecho vínculo con mis hermanos y mi madre,
que sigue viviendo en el mismo lugar donde crecí. Los fines de semana, cuando no estoy en la carretera, suelo visitarlos y disfrutar de un buen plato de mole que mi madre prepara como nadie más. Siempre he sido un hombre práctico, de pocas palabras, y nunca me he dejado llevar por historias de miedo. Hasta ahora. Todo comenzó un día nublado de octubre. Había aceptado el trabajo de llevar un cargamento a un hombre que se hacía llamar Don Emilio. Nunca lo había oído mencionar antes, pero el encargo venía con buenas referencias y la paga era generosa. Lo que no sabía era que tendría que entregar la carga a la famosa Isla de las Muñecas. Cuando descubrí el destino exacto, sentí un escalofrío recorrerme. No era común llevar un tráiler hasta los canales de Xochimilco, y mucho menos a un lugar tan peculiar. Después de un par de horas en la carretera, llegué a un pequeño embarcadero donde me esperaba un hombre bajo de complexión robusta, con ojos que parecían cansados de ver más de lo que deberían. Era Don Emilio. Me explicó que tendría que cargar algunas de las provisiones en una pequeña barca, ya que la isla no era accesible directamente por tierra. A pesar de lo inusual de la situación, no dije nada. Mi trabajo era entregar el cargamento, no hacer preguntas. Mientras descargaba las cajas y las pasaba a la embarcación, noté que Don Emilio no dejaba de observarme. Era como si estuviera evaluando mis movimientos, como si esperara algo de mí. Finalmente, cuando todo estuvo listo, nos dirigimos hacia la isla. El viaje en la barca fue incómodo. El viento soplaba frío, y el sonido de las muñecas colgando de los árboles se podía oír a lo lejos antes incluso de que divisáramos la isla. Era como un extraño tintineo, acompañado por el crujir de las ramas. Cuando finalmente la vi, la isla de las muñecas se alzaba como un espectro en medio de la niebla, con cientos, quizá miles, de muñecas desgastadas colgando de las ramas, postes y paredes. Sentí una presencia, algo que no se veía pero se percibía en el aire. Las muñecas, con sus ojos vacíos y sus cuerpos deformes por el tiempo, parecían observarme mientras desembarcábamos. Don Emilio no decía mucho, pero el ambiente era pesado. «Este es un lugar especial», dijo finalmente rompiendo el silencio. «No muchos pueden aguantarlo. Las muñecas, ellas guardan los secretos del agua, y a veces escuchan más de lo que deberían». No supe cómo responder a eso, así que me mantuve en silencio mientras comenzábamos a descargar las provisiones. La sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa, y en más de una ocasión creí ver los ojos de alguna muñeca moverse o seguirme. Me recordé a mí mismo que todo eso eran solo historias. Historias para asustar a los turistas y hacer que la isla pareciera más siniestra de lo que era. Pero la realidad era que la atmósfera de ese lugar pesaba sobre mí como una losa. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, una inquietante quietud invadió el ambiente. Los canales se volvieron oscuros y silenciosos, como si el propio agua se hubiera detenido. Mientras descargábamos la última caja, Don Emilio me dijo en voz baja: «Hay algo que debes saber antes de que te vayas. Aquí comienza el verdadero descenso de Ricardo en la perturbadora realidad que esconde la isla de las muñecas, donde los sucesos inexplicables y la extraña conexión de Don Emilio con el lugar lo llevarán a enfrentarse a fuerzas que nunca imaginó». Don Emilio me miró con seriedad, mientras las últimas luces del día se extinguían. El aire se había vuelto aún más pesado, cargado de una tensión que no podía explicarme. La isla no es solo un lugar lleno de muñecas viejas, dijo. Es un sitio donde las cosas no son lo que parecen. Estas muñecas no están aquí solo por capricho o para asustar a los curiosos. Ellas están aquí porque fueron llamadas para proteger algo. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Hasta ese momento, todo había sido meramente incómodo, pero ahora había algo en la voz de Don Emilio que resonaba con una advertencia que no podía ignorar. ¿Proteger qué?, Zrenia pregunté, casi sin querer saber la respuesta. «El agua», dijo lentamente. «Hay algo en el agua».
Algo que atrae a las muñecas, a los niños, a las almas inquietas. Y una vez que lo ves, una vez que te das cuenta de lo que está aquí, es muy difícil escapar. Su mirada penetrante me dejó congelado por un momento, pero antes de que pudiera responder, escuché un sonido que nunca olvidaré. Era el crujido de una rama, pero no una rama cualquiera. Era el sonido de algo pesado, balanceándose lentamente entre los árboles. Giré la cabeza rápidamente y vi lo que parecía ser una de las muñecas colgando de una rama, moviéndose por sí misma sin viento alguno. Sus ojos vacíos, oscuros y desgastados, parecían perforar mi alma. Don Emilio no pareció sorprendido, pero sí un poco más tenso. A veces te observan, a veces te llaman, pero lo que sea que escuches no debes seguirlas. Traté de mantener la calma, pero algo dentro de mí comenzaba a gritarme que saliera de ahí, que dejara todo y corriera. Es solo un trabajo, me recordé. Solo un trabajo más, y pronto estaría de vuelta en mi tráiler, lejos de ese lugar maldito. Terminamos de descargar las provisiones justo cuando la oscuridad cayó por completo sobre nosotros. Las muñecas, cada una más grotesca que la anterior, parecían multiplicarse a medida que la luz desaparecía. Comencé a notar detalles que antes había ignorado. Ojos que parecían frescos, cabello enmarañado que se agitaba levemente, y algunas muñecas que parecían moverse sin razón alguna. Don Emilio encendió una pequeña lámpara y me hizo una señal para que lo siguiera. «Hay algo más que quiero que veas», dijo con una voz grave, casi solemne. No podía negarme, aunque todo mi ser me pedía salir corriendo de ahí. Me llevó a una pequeña cabaña en el centro de la isla, una construcción decrépita que parecía lista para desmoronarse en cualquier momento. Al entrar, el aire era aún más denso, cargado con una sensación de opresión. Las paredes estaban cubiertas de muñecas viejas, y en una esquina vi algo que me revolvió el estómago. Una pequeña figura de una niña, hecha con ramas y cuerda, rodeada de velas casi consumidas. «Esta es la razón por la que estás aquí», dijo don Emilio, señalando la figura. «Ella necesita una nueva guardiana». Lo miré incapaz de entender a qué se refería. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, sintiendo un creciente temor en el estómago. «La niña del agua», susurró. «La misma que hizo que Julián Santana comenzara a colgar las muñecas. Ella sigue aquí esperando, y alguien debe quedarse para vigilarla». Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo se volvía más inestable bajo mis pies. No podía estar hablando en serio. Todo esto era una locura, pero don Emilio seguía mirándome con una intensidad que me helaba la sangre. «Este no es solo un trabajo, Ricardo», continuó. «Es una elección. Puedes irte, pero algo me dice que ella te ha visto, y ahora te seguirá a donde vayas». No recuerdo exactamente cómo salí de esa cabaña. Mi mente estaba nublada, llena de imágenes de muñecas, ramas rotas y los ojos vacíos de la pequeña figura. Caminé hacia la barca sin decir una palabra, mis pasos torpes en el terreno fangoso de la isla. Don Emilio no me siguió. Solo se quedó parado junto a la cabaña, observando en silencio mientras yo me alejaba. Cuando llegué a la barca, el canal estaba inmerso en una oscuridad profunda, casi impenetrable. El agua parecía más densa, más negra de lo normal. Sentí como si algo en el fondo se moviera, como si algo estuviera observándome desde las profundidades. Sin embargo, estaba decidido a marcharme. No iba a quedarme un minuto más en ese lugar. Mientras remaba de vuelta al embarcadero, comencé a escuchar un sonido bajo, como un murmullo lejano. Al principio, pensé que era el viento o el agua golpeando la barca. Pero poco a poco el sonido se hizo más claro. Era una voz pequeña, como la de una niña, que me llamaba desde el agua. Mi corazón se aceleró y comencé a remar más rápido, pero la voz seguía ahí, suave, casi suplicante. «Ricardo», murmuraba, «ayúdame». Sabía que no debía mirar, que no debía hacer caso.
pero la curiosidad me venció y giré la cabeza. Lo que vi me dejó sin aliento. Una figura pequeña, con la piel pálida y los ojos vacíos, flotaba en la superficie del agua. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro y sus labios se movían suavemente, repitiendo una y otra vez mi nombre. Sentí como si todo mi cuerpo se congelara. Las palabras de don Emilio resonaban en mi mente. Ella te seguirá, a donde vayas. Sin pensarlo, comencé a remar con todas mis fuerzas, pero la barca no se movía. El agua parecía haberse vuelto espesa como el barro, reteniéndome en el lugar. La figura en el agua se acercaba lentamente, sus ojos vacíos fijos en mí. Cuando finalmente llegué al embarcadero, el silencio era abrumador. Me subí al tráiler sin siquiera mirar atrás, arrancando el motor con manos temblorosas. Las imágenes de la isla, de las muñecas y de esa niña en el agua seguían grabadas en mi mente. Mientras aceleraba por la carretera, sentía que no había escapado por completo. La sensación de ser observado no desaparecía. Llegué a casa esa noche, pero algo en mí había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos vacíos de las muñecas, y el murmullo suave de esa voz seguía resonando en mi mente. No regresé nunca más a la isla de las muñecas, pero a veces, cuando estoy solo en la carretera, creo escuchar un murmullo en la distancia. Una voz pequeña, suave, que me llama desde la oscuridad, desde el agua, recordándome que lo que sea que habita en esa isla, nunca me dejará ir.